Buenos días a todos, gracias por venir a esta rueda de prensa. A mi izquierda se encuentra José Ramón López, presidente de ACAIP UGT, y yo soy Jorge Vilas, responsable nacional de CESIF Prisiones. Esta rueda de prensa a la que os hemos convocado es para explicar la situación que estamos viviendo en las prisiones españolas, una situación que consideramos muy grave y que entendemos que la sociedad debe conocer. Por una parte, como sabéis, estas organizaciones sindicales, CESIF y ACAIP UGT, nos encontramos en conflicto colectivo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El conflicto colectivo viene por la falta de negociación por parte de la Secretaría General y del Ministerio del Interior. No existe negociación desde hace mucho tiempo, no les importa la opinión de los trabajadores penitenciarios y lo que hacen en realidad es simular una negociación. Por todo ello, estas organizaciones sindicales declaramos el conflicto colectivo y no acudimos a las reuniones. No obstante, aun hallarnos en esta situación, atendiendo a la gravedad de los últimos hechos que estaban aconteciendo en prisiones, el número de agresiones que aumenta exponencialmente y también la gravedad de las mismas, con incluso algún intento de homicidio o asesinato, más que una agresión propiamente dicha, estas organizaciones, como firmantes del protocolo de agresiones en instituciones penitenciarias, decidimos pedir una reunión extraordinaria de la misma. El objeto de la reunión era conocer de primera mano la situación, que nos informase la Secretaría General y poder proponer medidas para paliarla de alguna manera. Porque para nosotros las agresiones en prisiones son evitables. Evidentemente el riesgo cero no existe, pero sí son evitables. Y se producen por diferentes causas. Una primera causa es la falta de medios materiales en prisiones. No tenemos el equipamiento adecuado, el vestuario. También falta personal. Actualmente, en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, son más de 3.000 las vacantes que tenemos por cubrir, que afectan a todas las áreas, interior, vigilancia, tratamiento, y que cada una de esas vacantes repercute después en un servicio de peor calidad y que donde acaban produciéndose este tipo de situaciones que desembocan en las agresiones. También otra causa fundamental, desde que este equipo directivo llegó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es el buenismo que practica desde la Secretaría General. Un buenismo que implica que los internos no tienen conocimiento o no se les hace entender que deben de respetar un régimen disciplinario primero para luego poder obtener un beneficio penitenciario después. Es decir, no entienden o no sufren las consecuencias de sus comportamientos. Esto implica además que estemos liberando a las calles a personas que no están preparadas para vivir en condiciones normales con el resto de la sociedad. Por otra parte, otra de las causas también es lo que venimos hoy fundamentalmente a denunciar aquí, que es la falta de voluntad de desarrollo del protocolo específico de agresiones en instituciones penitenciarias por parte única y exclusivamente de la Secretaría General. El protocolo era un primer paso, una legislación específica para tratar de paliar en la medida posible las agresiones en prisiones, intentar reducir esa lacra al mínimo posible, sabiendo que el riesgo cero, atendiendo al ámbito tan específico en el que trabajamos con personas y no con personas, digamos, con comportamientos normales, sino que a causa de esos comportamientos han sido ingresadas en una prisión por orden judicial. Entendemos entonces que con este tipo de perfiles el riesgo cero es imposible. No obstante, el PEAFA tenía tres patas. Por una parte, digamos que prevenir la agresión, ser capaces de detectar esas situaciones para evitar que sucediesen en la medida de lo posible. Por otra parte, saber actuar cuando la agresión se produce, cómo llevar esa situación. Y por último, un análisis de la agresión en sí. Primero, además, para tratar de dar al trabajador las medidas, todo lo necesario para tratar de paliar las posibles secuelas que esa agresión pueda tener. Y segundo, para analizar el incidente en sí y ser capaces de ver dónde se puede mejorar y tratar de que esa situación no se repitiese. El PEAFA incluía medidas en todas estas áreas, medidas que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha desarrollado, se niega a desarrollar. Os explico algunas de ellas. Desde que no se ha contratado un seguro para la protección penal de los trabajadores de instituciones penitenciarias en caso de las agresiones, no se ha redactado un protocolo
de asesoramiento psicológico para el trabajador agredido, no se ha redactado un protocolo de asesoramiento jurídico para el trabajador agredido, o algo tan simple y que todos podemos entender como que los trabajadores de prisiones a día de hoy todavía no seamos agentes de la autoridad. Esto es una reivindicación prioritaria dentro del colectivo, que todos los partidos políticos han dado el apoyo a la misma y, sin embargo, desde los partidos políticos no han sabido ponerse de acuerdo para llegar a dotarnos de esta condición. A día de hoy existe una PL en trámite dentro del Congreso de los Diputados que mucho tememos de estas organizaciones que, por distintos intereses políticos, una vez más no salga adelante y los trabajadores de prisiones sigamos sin tener esa condición. A nadie le cabe en la cabeza que esto pueda ser así cuando un trabajador de un autobús, un profesor en una escuela lo es, como un trabajador de prisiones que trabaja con aquello que la sociedad ha decidido apartar a través de los jueces, no lo somos. Todas estas medidas, como os decía, estaban incluidas en el PEAFA, un protocolo que se firmó en el año 2017 y del que esta administración es responsable desde que entró, que no ha desarrollado, que no ha tenido el más mínimo interés en desarrollarlo y que además lo único que se ha dedicado es a usarlo para maquillar las cifras. Tenemos constancia incluso de que en algunos centros penitenciarios, desde las direcciones, ha habido trabas a la hora de abrir el protocolo cuando había algún suceso, alguna agresión, digamos que se le combinaba al trabajador a no abrirlo. A pesar de toda esta situación, estas organizaciones sindicales hemos trabajado para tratar de desarrollarlo, hemos hecho propuestas a las que no han hecho caso por parte de la Administración. Por una parte, endurecer las sanciones, una cosa que tiene sentido, es decir, priorizar el régimen sobre el tratamiento. No puede ser que ahora mismo la mayoría de las sanciones que cumplen los internos en las prisiones españolas sean privación de paseos, es decir, quedarse en su celda, en su habitación, como le gusta a la Secretaría General que le llamemos, de manera obligada durante una tarde. Eso es el castigo habitual en las prisiones españolas. O medidas también de modernización, como puede ser el uso de la actualización de medios coercitivos, como puede ser el uso de los elementos electrónicos, las más llamadas TASER, que en determinadas situaciones podrían ser de utilidad. Desde luego, desde CESIF así lo pensamos. Pero, como os decía, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha hecho ningún avance al respecto, más que intentar maquillar siempre las cifras de las agresiones que van, como os decía, en aumento. Luego podemos entrar, si queréis, a cifras concretas. Y, como os decía, ante esta situación, ACAIP, UGT y CESIF hemos decidido presentar escrito ante el Ministerio del Interior, ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que es quien aprobó el PEAFA, y también ante la Secretaría de Estado de Función Pública, que es la máxima responsable de los trabajadores públicos de la AGE, hemos presentado escrito donde le anunciamos la retirada de nuestra firma de este protocolo. Lo hacemos así en un ejercicio de responsabilidad porque entendemos que cualquier día de estos vamos a tener una desgracia con un trabajador y, desde luego, estas organizaciones no van a ser responsables. Lo estamos avisando y la única responsabilidad será de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ya por último, pedirle a Función Pública, a la Secretaría de Estado de Función Pública, que medien el conflicto colectivo que hay entre los trabajadores de instituciones penitenciarias, la Secretaría General y el Ministerio del Interior, para lograr un acuerdo de mejoras laborales y también retributivas, porque, de no ser así, sí que os podemos anunciar que en septiembre retomaremos un proceso de movilización más contundente. Hay una pregunta sobre la gestión del Gobierno vasco del Ministerio Penitenciario en la reciente cesión a funcionarios de prisiones y las movilizaciones que se han anunciado. En ese sentido, pregunta un medio qué valoración hacen de esta situación. Gracias. Bueno, es una situación que, por desgracia, el tema de las agresiones se vive en todas las prisiones de España. Está marcado, pues como os decíamos antes, seguramente por una política a nivel global de buenismo. Las agresiones se producen en el ámbito de la Secretaría General, se ha producido también en Cataluña y, por desgracia, se producen también en las prisiones transferidas el año pasado al País Vasco. Un proceso de transferencias que ha desembocado
en un total y absoluto desastre, con unas situaciones para los trabajadores insostenibles que desde CESIF estamos denunciando, con una falta de negociación. Además lo que ha demostrado es un total desconocimiento del medio penitenciario por parte de la administración vasca, una cosa que desde CESIF nos temíamos, que habíamos denunciado, que nos habíamos ofrecido a colaborar en esta situación para hacer un traspaso de competencias de manera tranquila, pero la falta de sensibilidad del gobierno vasco hacia los trabajadores de prisiones está siendo total y absoluta en todas las áreas. Luis Miguel de OK Diario pregunta, habla de cuando se habla del uso de pistolas Taser, os referís al uso por parte de los funcionarios, pero entiendo que para ello deben ser primero agentes de la autoridad. Evidentemente, agentes de la autoridad es como decía, una reivindicación prioritaria para el colectivo. Todo esto tenéis que ser conscientes de que nuestra legislación rige desde el año 79, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, la primera ley de la democracia, y alguna de nuestras funciones todavía está regulada por un reglamento del 81. En este reglamento es donde están los medios coercitivos. A partir de aquí, lo que estas organizaciones queremos es que se actualicen, que se modernicen la legislación a nivel general y, evidentemente, y de manera urgente, los medios coercitivos. Las Taser, como medida, puede ser analizada como un medio coercitivo que, con un protocolo claro, bajo un control del jefe de servicios, no para un uso general, sino bajo un control, una supervisión, lógicamente, del mando de incidencias, del control, entendemos que puede evitar lesiones a los trabajadores y lesiones a los propios internos. Cualquier tipo de medida que modernice la institución, estas organizaciones sindicales, que mejore las condiciones de los trabajadores y de los internos, estamos a favor.